Hablemos del tema. Luis Omar Montoya, especialista en seguridad e integración del Sistema Nacional de Investigadores de México. Querido Luis Omar, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy bien, muchas gracias, buenas noches. A ver, vamos a ir como por partes. ¿Quién es Gerardo Ortiz? ¿Qué importancia adquiere en el mundo de la música? ¿Y cuál es su destino? ¿Por qué ya se declaró culpable? ¿Lo pueden meter a la cárcel? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que hay? Porque además, por la información, Luis Omar, dicen que le dijeron que no diera los conciertos y los dio. Así es. Mira, Gerardo Ortiz es un cantante de raíces sinaloenses que tiene, digamos, vínculos migratorios con California. Hay un circuito migratorio entre Sinaloa y California. En una etapa de su vida también vivió en Colombia y eso explica por qué ha interpretado corridos dedicados a Colombia. Musicalmente hablando, él surge a principios de la década del 2000, por ahí a por ahí del 2005, eh, en el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, aparece un fenómeno musical ligado a los corridos llamado movimiento alterado. Ese movimiento alterado es o fue producido por los cuates Valenzuela, unos gemelos de Sinaloa que viven en California. Y como modelo de negocio surge, digamos, la contraparte, la competencia, que es Del Records, de Ángel del Villar, crean los corridos progresivos. Y el elemento clave, el integrante clave de este proyecto que genera contrapeso, digamos, comercial y musical a los corridos progresivos es justamente Gerardo Ortiz. Mira. Entonces, es justamente en este sexenio de Felipe Calderón que estos dos proyectos comerciales basados en un discurso pues muy violento, muy explícito, se posicionan en el mercado. Eh, Ángel del Villar, que también está, digamos, mencionado en este proceso que lleva la justicia de Estados Unidos, es el dueño del Records, que es la disquera de Gerardo Ortiz desde entonces. Y aparece otro personaje que murió el año pasado, precisamente en la Ciudad de México, Chucho Pérez, que era un empresario a quien Estados Unidos señalaba pues de estar vinculado pues con diferentes cárteles de la droga en México y de, digamos, promover o facilitar el lavado de dinero a través de conciertos de este tipo de intérpretes, que son muchos, fiestas privadas, bailes, en fin, palenques, ¿no? Los palenques que están en las ferias. Y en ese sentido parece difícil, complicado, digamos, que las autoridades no sepan o no estuvieran enteradas o no lo estén de este tipo de fenómenos, puesto que las ferias en general son organizadas por autoridades municipales y en ellas están los palenques y en los palenques aparecen estos personajes, además de las peleas de gallos, Javier. Oye, Luis Omar, ¿la autoridad mexicana nunca buscó a Gerardo Ortiz? No, la autoridad mexicana realmente ha sido pues totalmente omisa respecto a este fenómeno de los cantantes de corridos y en general de la llamada música grupera, ¿no? Que en esa categoría de mercado pues entran un montón de intérpretes, ¿no? Y de, digamos, de compositores. En México realmente hay un vacío, pues no hay tampoco una legislación ni un seguimiento puntual. Se sabe, pues, es sabido que incluso en muchos casos en estos eventos se les paga en efectivo para que no exista pues un rastreo pues del dinero que se mueve. Y la autoridad mexicana realmente está pues muy atrasada en este fenómeno, en estas cuestiones. Es Estados Unidos a través de la DEA y el Departamento del Tesoro quienes más puntualmente dan seguimiento a estos personajes, que además la mayoría de ellos, Javier, viven en California, aunque sean de Sinaloa, o en este caso de Sonora, no viven en México, viven allá, y eso permite también a la autoridad norteamericana pues el poder rastrear, pues seguir la pista, ¿no? ¿Qué puede pasar con Gerardo Ortiz? ¿Se acabó su Pues, carrera? ¿Lo meten en la cárcel? ¿Qué podría pasar? pues su carrera me parece que está seguramente finiquitada, su carrera musical, no veo cómo pueda sobreponerse a eso, igual también los productores, el dueño de la disquera, sobre todo porque se trata de Estados Unidos. Él ha declarado en Estados Unidos que va a fungir como testigo protegido, ¿no? Entonces, para, digamos, dar la información que el gobierno norteamericano requiera, y seguramente eso le va a permitir, pues, vivir en libertad en un punto, vamos a decir, cercano.
pero musicalmente, pues me parece que no habrá mucho que hacer. Ahora, seguramente la discusión de fondo, Javier, es Ujú. más allá de este personaje y de esta disquera y tal, de este hecho, digamos, informativo, pues es lo que hay debajo, ¿no? O sea, el problema realmente de raíz, lo que implica todo el movimiento que, digamos, financiero que generan estas músicas, estos cantantes, ¿no? Y todo lo que conlleva. Yo creo que ya es momento definitivamente que la autoridad mexicana pues ponga sus ojos ahí, se pongan a trabajar y revisen qué está sucediendo con estos cantantes y con estos fenómenos de los corridos, narcocorridos, ahora corridos bélicos, corridos tumbados, porque claramente ahí hay pues un montón de delitos que perseguir, Javier. ¿Qué nivel de popularidad tenía Gerardo Ortiz o tiene Gerardo Ortiz? Es un intérprete importante dentro del mundo del corrido. Fíjate, su primer disco justamente estuvo dedicado al narcotráfico en Colombia, ¿no? A la historia del narcotráfico en Colombia. Tiene un corrido muy importante dentro de ese género que se llama Los Duros de Colombia, que habla justamente de esta relación de Pablo Escobar, en fin, con México. Era un personaje importante, tenía su importancia, compositor, intérprete. Los últimos temas los compuso y los grabó con Luis R. Conríquez, que es uno de estos cantantes de Sonora que están en boga. Vamos a decir, no estaba en la primera línea, pero sí en la segunda línea, o sea, es un intérprete conocido que viene además desde la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando el movimiento alterado y los correos progresivos, que como te decía, Sí. él fue el representante máximo de ese género, entonces importante sí era, pues. Oye, esta información de que, para cerrar, que le habrían dicho a agentes que no participara en en los conciertos en Phoenix, la pregunta es, el haberlo hecho, pues supongo que lo colocó en una disyuntiva en donde estaba entre dos fuegos, ¿no? O algo así, supongo, porque pues lo lógico era decir, ya me lo dijeron, estoy aquí, ¿qué sigo haciendo? Mejor me paro y me voy, ¿no? Sí, totalmente. Él lo que argumenta, él digamos lo que está planteando al gobierno norteamericano es que de alguna forma fue su representante, el dueño de la disquera, quien lo convenció, vamos a decir, o lo motivó o lo llevó al punto de tener que aceptar esos conciertos, ¿no? Entonces ese va a ser ese es su argumento legal para poder, digamos, pues tener la pena menos severa. Pero ciertamente Estados Unidos ya le había avisado no solamente a él, sino también al dueño de Dell Records, esta disquera de California, que no debían seguir haciendo eso porque el personaje que asesinaron en México el año pasado, dicho por Estados Unidos, tenía pues relación, vínculo con los cárteles de la droga en México. Sí. Entonces lo hicieron a sabiendas de esta situación, ¿no? Me parece pues sí, muy temerario y sin duda pues es que en este mundo lo que prevalece pues es ese gusto, esa pasión, ese culto pues a lo material, ¿no? Ujú. La acumulación muchas veces ciertamente sin sentido y tampoco sin valores, Javier, porque la verdad es que ahí no hay una estructura de valores sólida, sinceramente. Te mando un gran saludo, Luis Omar. Muchas gracias. Muy Un buenas abrazo, Javier, noches. muchas Un gracias. abrazo para ti. Gracias. Gracias.